Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan en esta presentación que desde el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello hemos estado organizando. En lo que va de año hemos presentado 4 o 5 webinars o masterclass sobre temas de interés en el mundo de la investigación. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Eduardo Canelón Pérez. Jesús Eduardo Canelón es venezolano, es antropólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene maestría en psicología social por la Universidad, la UCLA de Venezuela, la Universidad Lisandro Alvarado. Es doctor en psicología social de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, en Brasil. El doctor Jesús Canelón es profesor actualmente en la Universidad Abierta para Adultos, ubicada en República Dominicana. Hemos establecido ya una relación académica entre ambas universidades a través de webinar o inclusive participación en programas radiales que allá en República Dominicana dirige el doctor Canelón, quien, bueno, gustosamente aceptó la invitación hecha desde el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela para darnos una visión muy particular sobre el tema de la investigación cualitativa desde el construccionismo social. Entendemos que la investigación cualitativa en el ámbito de la investigación social y de la investigación educativa en particular está tomando un protagonismo bastante interesante en toda América Latina. Se están desarrollando investigaciones de este enfoque metodológico, de tal manera que la presentación del doctor Canelón va a ser no solamente oportuna, sino muy pertinente para todos aquellos que estamos ligados al mundo de la investigación en educación. Bueno, hoy tenemos muchas expectativas sobre esta conferencia y estoy seguro que nuestros participantes al final de esta exposición tendrán seguramente muchas reflexiones, preguntas, muchas observaciones, inquietudes, las cuales vamos a canalizar a través del link de preguntas y respuestas. Para un poco para ahorrar tiempo, yo trataré de hacer la compilación de todas las observaciones, de todas las preguntas y se las haré al profesor Canelón para que él gustosamente pues proceda a, a plantear lo que tenga bien con respecto a todas estas interrogantes. Bueno, nos acompañan profesores de Ecuador, participantes que están en México, participantes que están en Holanda. Veo gente amiga de Chile, hay gente de Perú y por supuesto de Venezuela, nuestros estudiantes del doctorado interesados pues en este tema. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a este tiempo que disponemos para esta actividad, de tal manera que Jesús, te dejo la palabra. Tienes unos 30 a 40 minutos para desarrollar tus ideas y luego procedemos pues a responder las inquietudes de nuestros amigos quienes nos acompañan esta tarde. Bueno, Jesús, tienes toda la palabra. Voy a apagar mi video para que fluya más esta actividad. Adelante. Muchas gracias, Tulio Ramírez, a la Universidad Católica Andrés Bello, a su doctorado en educación. Esta oportunidad que
pues es una más que me imagino que tendremos de intercambiar ideas, proyectos y probablemente un convenio que está por ahí pendiente que lo vamos a tener que discutir. Bien, esto que yo quiero presentarles pues va a ser una cosa muy rápida por el tiempo, pero es como una semillita que espero sembrar para aquellos que quieran continuar con este proceso de construcción de conocimiento. El título es La investigación cualitativa, una versión desde el construccionismo social, y ya van a entender más adelante por qué una versión y no desde el construccionismo social simplemente. Es producto de unos cuantos años de estudio, de investigaciones, publicaciones, etcétera. Vamos a reflexionar sobre algunos términos, algunos planteamientos de Tomás Ibáñez de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es uno de los qué sé yo, líderes de esta perspectiva teórica, algunos antecedentes y la perspectiva en sí. Luego yo les quería, si hay tiempo, presentar algo de las investigaciones que se pudieran hacer desde la investigación cualitativa, refiniéndolo un poco. Bueno, rápidamente, esta es una figura que tomó la Agencia Europea y la recrea, no es una realidad, simplemente la pongo porque siempre tenemos la idea de que la Tierra es redonda. Y eso es uno de los constructos que nos ha ayudado a mantener control, orden y cómo comunicarnos y vivir en este planeta, pero el planeta no es redondo. Redondo entendiendo aquello que es una circunferencia y que tiene una homogeneidad que en realidad no la puede tener porque tenemos como Cabimas que está debajo del nivel del mar y tenemos al Everest que está a 8.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo la Tierra puede ser redonda si es tan irregular? Pero es una de las realidades y verdades que nos han construido y que nosotros hemos aceptado. Entonces, ¿qué entendemos por estos términos? A mí me hubiera gustado tener un intercambio, pero como no es posible, pues entender conocimiento, existencia, realidad y verdad es algo que tenemos los que hacemos tesis doctorales y lo que nos gusta la investigación, sobre todo en tesis, porque eso lo voy a comentar más adelante. Usted puede hacer investigaciones sin necesidad de que eso sea una tesis. Pero cuando se hace una tesis doctoral, y es lo que me invita a mí a esta conversación, usted tiene que tener claro qué es eso de conocimiento, existencia, realidad y verdad. ¿Verdad? Es una discusión ontológica porque tiene que ver con el ser y es epistemológica porque tiene que ver con cómo conocemos esa realidad, ¿no? Y el construccionismo social tiene una postura, no única, porque hay versiones del construccionismo social, pero es una bastante diferente a otra. Hay un abanico de construccionistas sociales, si se les puede llamar así a los investigadores, que tiene su como orígenes en la psicología social, la sociología fenomenológica o la sociología del conocimiento con Berger y Luhmann, el interaccionismo simbólico y tiene otras influencias. O sea, es una recopilación de antecedentes importantes en las ciencias sociales que el construccionismo pues hace sus aportes. No es una, como diría Ibáñez, no es una religión ni se pretende que se convierta en un paradigma, sino una perspectiva teórica abierta a la dinámica de los cambios. En un libro que tiene Ibáñez que se llama Municiones para disidentes del 2001, él plantea algunas cosas muy interesantes, ¿no? El realismo ontológico, que quiere decir que la realidad, no el ser, sino la realidad, existe y existe con independencia de nosotros. Y sus características son las que son, ¿verdad? Hemos oído muchas veces, la realidad es así, nosotros tenemos que abordarla, etcétera. Y el realismo epistemológico que afirma que podemos conocer esa realidad que existe con independencia de nosotros. De ahí viene todo lo que plantea el positivismo de la neutralidad, de ahí viene que me voy a acercar a la realidad de una manera fraccionada, buscando la totalidad, y de ahí vienen cosas que la teoría cuántica está ayudando a socavar
¿verdad? Como principios paradigmáticos no modificables. ¿Por qué la teoría cuántica? Y cuando ustedes lean el libro de Ibáñez, ojalá lo puedan leer, los que se interesen, él va a dar algunos ejemplos de cómo la física, que es considerada la madre de la ciencia, es la primera que, y la líder en decir que la realidad no es tal cual es, sino que la realidad depende de nosotros, del observador, del que le da determinadas propiedades y características que no son constitutivas e intrínsecas, todo lo contrario. No existe esa realidad ontológica. Y eso lo muestran con, pues, disparando neutrones y viendo que cuando lo observan a veces es materia y a veces es una onda, es un punto o una onda. Entonces, ¿cuándo es un punto, cuándo una onda? Cuando el observador lo está observando. Es decir, cuando nosotros con nuestra construcción como seres humanos, y los físicos también lo son, ven, ¿verdad? El resultado del disparo de esos elementos. Algunas propuestas relacionadas y antecedentes, la posmodernidad sobre todo, ¿verdad? Que cuestiona todo lo que creíamos que era real y estaba take it for granted, lo tomábamos como un hecho. El giro lingüístico que plantea que el lenguaje viene a ser un elemento fundamental para entender sobre todo nuestras ciencias sociales, qué es eso de cómo construimos el mundo, cómo hacemos que la gente se entienda, etcétera. La sociología del conocimiento, que ya hemos hablado, fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometodología. El que quiera adentrarse, pues desde luego tiene que ir atrás de estos conceptos. La posmodernidad, pues ya Jacques Derrida planteó el concepto de deconstrucción como pilar fundamental en la concepción posmodernista, o sea, tenemos que desconstruir para poder construir cosas nuevas. Se pierde la idea de que hay una verdad objetiva, o se pierde. Acuérdense que esto no es absoluto y hay gente que todavía plantea esas verdades objetivas y bueno, tiene sus razones. Y las nuevas ciencias exactas y sociales como la física cuántica, la sociología, la lingüística y la antropología comienzan a presentar desde los años 60, finales de los 60 inclusive, toda una serie de elementos para contraponerse al paradigma hipotético deductivo. La historiografía pues rechaza eso de continuidad histórica. La historia no es solamente continuidad, es una dinámica que pasa por muchos elementos. Hay una crítica anticolonialismo que también alimenta esta idea de la construcción social porque se incluyen a las etnias y sus derechos en la cultura. Recuerden que antes eso no eran ni siquiera personas, no eran seres humanos. Y poco a poco, pues los antropólogos empezaron y los sociólogos a decirnos, mira, esta gente existe, este es otro modo de vivir, este es otro modo de entender las relaciones humanas. También, desde luego, los movimientos feministas y de sexualidades alternativas que hoy en día está explotando. Tengo una amiga en Alemania que me acaba de decir que la gente se presenta ya y de una vez dice, yo soy lesbiana, yo soy binario, yo no soy ni mujer ni hombre. Es decir, hay una gran cantidad de elementos en Europa, según ella, yo no puedo dar fe de eso, de que la gente en las escuelas, inclusive la maestra se presenta de una manera determinada, posicionándose como algún tipo de género o ni siquiera de género. Estaba viendo un documental en Deutsche Welle y estaba una persona diciendo, yo no soy ni mujer ni hombre. Entonces, bueno, todo esto está abierto a las dinámicas humanas que están aconteciendo. Entonces, un poquito el giro lingüístico cambió en el siglo XX la importancia que se le da al lenguaje en el origen de nuestros actos, en primer lugar, y de cómo construimos nuestra convicción de lo que es real a partir del mismo lenguaje, en segundo lugar. Esto lo decía John Austin, fíjese, murió en el 60, así que no es nada nuevo, pero es importante que el lenguaje aparece, ¿verdad? Como un elemento que es fundamental para entender lo que las personas están viviendo y cómo le dan significado y sentido a sus vidas. Entonces, la sociología del conocimiento decía que la construcción social de la realidad es un ícono construccionista, ¿verdad? El famoso libro de Berger y Luhmann sobre la construcción social de la realidad, el acento es puesto en la relatividad de las perspectivas, el vínculo de las perspectivas individuales con el proceso social. La reificación a través del lenguaje sigue desempeñando un papel de primera importancia
en los diálogos construccionistas. La fenología, que le abre las puertas al campo de estudio de las experiencias vividas, que en tanto tales solo el sujeto que la experimenta puede conocer. Aquí podemos citar a Husserl, y la fenomenología hoy en día se utiliza mucho en educación porque la gente estudia donde las cosas acontecen, ¿verdad? En el lugar y no en el campo, como decían los etnógrafos. El interaccionismo simbólico, proceso de interacción social. Tú solo no puedes construir ninguna idea porque necesitas a los demás y eso se da en interacción. Y la realidad social se construye a través de esos significados. Blumer en el 69. Fíjense, la fecha es importante porque este movimiento es muy, muy antiguo antiguo, pues, para lo que son las ciencias sociales. Yo recuerdo que en la universidad, en el 70, yo estudiaba en el 76, 77, etnografía, el método etnográfico, hacíamos estudios de campo, pero nunca se habló de investigación cualitativa en esa época. O sea, yo, por ejemplo, no lo escuché. Entonces, cuando uno empieza a conocer estas perspectivas y se da cuenta de que uno también estaba en esa onda, pero no sabía que estaba allí. Entonces, la perspectiva construccionista plantea: el construccionismo es usado por filósofos, psicólogos, educadores y otros. Desde esta perspectiva, el conocimiento del mundo no es adquirido en una forma pasiva, conforme a los que los conductistas o muchos positivistas típicamente argumentan, sino que el conocimiento es adquirido a través del involucramiento con el mundo y a cómo atribuimos significado a nuestras percepciones del mundo. Por tanto, nosotros hacemos el significado. No está allá afuera para ser descubierto. Este es un trabajo de Cisnero Puebla, que entrevistó a Kenneth Gergen en el 2007. Busca entender además cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven. Fíjense cómo ya empieza a aparecer aquí, cómo la investigación cualitativa está muy relacionada y cuando uno hace investigación cualitativa utilizando esta perspectiva, calza como muy bien. Yo, por ejemplo, me siento que tengo un piso, ¿verdad? Donde el cual puedo investigar sabiendo que voy a buscar, voy a tratar de entender y comprender cosas a través de esta postura. Gergen plantea algunas hipótesis básicas del construccionismo, ¿no? Lo primero es que lo consideramos conocimiento del mundo no es producto de la inducción o de la construcción de hipótesis generales, como pensaba el positivismo, sino que está determinado por la cultura, la historia o el contexto social. Además, plantea que los términos con los cuales comprendemos el mundo social son artefactos sociales, productos de intercambios entre la gente históricamente situados. Además, el proceso de entender no es dirigido automáticamente por la naturaleza, sino que resulta de una empresa activa y cooperativa de personas en relación. El grado hasta el cual una forma dada de comprensión prevalece sobre otra no depende fundamentalmente de la validez empírica de la perspectiva en cuestión, sino de las vicisitudes de los procesos sociales, de la comunicación, la negociación, el conflicto, etc. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de las personas que no se quisieron vacunar por diferentes ideas, por diferentes explicaciones. Pues entre ellos mi hijo, que me decía: papá, yo no me voy a vacunar porque yo no creo en eso, que me estén introduciendo cosas en mi cuerpo que yo no quiero. Bueno, yo lo vacuné a él desde pequeño con todas las el arcabuz, como dicen los brasileros, con todo el arsenal de vacunas que había. Pero hoy en día, él ya tiene 35 años, va a cumplir. Él decidió, viviendo en Estados Unidos y siendo norteamericano, que no se iba a vacunar. Así que optó por eso y gente como él también optó por eso. Otra gente se vacunaron una vez, 2 veces, 3 veces, otras hasta 4 y están esperando la quinta. Es decir, una misma idea acerca de algo que supuestamente nos puede ayudar tiene diferencias extraordinarias en el mundo social. Otra
de las claves que da Werner Gergen, las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras muchas actividades sociales y al formar así parte de varios modelos sociales, sirven para sostener y apoyar ciertos modelos, excluyendo otros. Es lo que vengo diciendo, ¿verdad? Mi hijo tiene una comprensión de una manera y otros tienen otra. Y ahí tú tomas partido y actúas en consecuencia. Ahora, si el Estado te obliga, recuerden a Novak Djokovic, que no quiso competir y no lo dejaron competir porque él no se quiso vacunar. Entonces, él asumió una postura a partir de la idea que él tenía de la vacuna. El antisencialismo, pues no hay objeto que socialmente sea natural. Ellos son objetivaciones resultantes de prácticas sociales que los constituyen como tales. Siempre hablo del árbol, que es un ejemplo que pone Ibáñez. Un árbol no es un árbol, ¿verdad? Él no tiene ramas, él no tiene hojas, él no tiene raíces ni troncos. Nosotros lo hemos objetivado como tal y hoy en día el que diga que un árbol no es un árbol está loco. Pero eso es una construcción acerca de un elemento dado. Igual que con todo, ¿verdad? Relativismo y antirrealismo, porque la realidad es un conjunto de versiones construidas colectivamente en el seno de las distintas sociedades a lo largo de la historia y no hay una separación entre la realidad y el conocimiento que producimos sobre ella. El objeto no genera su representación, él es construido por nuestras prácticas, ya que hay una crítica abierta al representacionismo social de Moscovici o de Moscovici, como decían en Brasil, acerca de que nosotros no podemos conocer el psicoanálisis como ciencia y entonces representamos la idea del psicoanálisis. ¿Qué dicen los socioconstruccionistas? Eso no es una representación, esa es la propia realidad construida. Porque no existe una realidad y yo la represento, sino que cuando yo construyo la realidad, es esa la realidad. Algunas verdades aceptadas se cuestionan. Yo cuestiono, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Cuestiona constantemente la idea de verdad, poniendo en duda el modo como hemos aprendido a mirar el mundo. Acuérdense de la Tierra y a nosotros mismos. Cuestiona la idea del conocimiento está basado en la observación objetiva e imparcial de la realidad. No hay ninguna manera de ser objetivo e imparcial, ¿verdad? Nosotros cargamos con toda nuestra cultura, con todas nuestras construcciones, estudios, conversaciones, prensa, etcétera. Entonces, eso no puede ser neutral ni objetivo. Cuando yo digo que voy a introducir 10 mililitros en un tubo de ensayo, es una objetivación que yo hice de que esos son 10,000 mililitros, de que ese tubo de ensayo me sirve para determinadas cosas y sirve, sí, claro, y funciona, sí, funciona, pero eso no quiere decir que es una realidad objetiva. Las formas de categorización y conceptualización son específicas de cada cultura y cada momento histórico concreto, afirmación que se aplica no solo al conocimiento común, sino también al conocimiento científico. Es decir, los científicos no se escapan, ¿verdad?, de toda esta construcción de lo que ellos son como seres humanos. Desde el punto de vista histórico y cultural no hay nada absoluto, ningún saber es verdadero ni definitivo desde el punto de vista histórico y cultural. Ojo, que cuando construimos verdades y cosas absolutas, nosotros decimos, ¿cómo no va a ser absoluto? Eso es así, yo sé que es así. Bien, el lenguaje además, como se construye la realidad socialmente, los instrumentos con los cuales se construyen son discursivos. El lenguaje no es solamente expresivo o referencial, sino una forma de acción por el cual construimos el mundo. Detente, para, puedes hablar, camina, voy al trabajo, a qué hora vienes, voy a hacer una parrillita, etcétera, etcétera. Estamos haciendo acciones con el lenguaje. Teniendo en cuenta que el conocimiento es el resultado de una construcción colectiva, las prácticas cotidianas fabrican nuestro saber y nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. Cada saber y cada conocimiento social posibilitan ciertos modos de acción social, excluyendo al mismo tiempo otros modos. Me gusta esto, no me gusta esto, hay gente que va a hacer esta cosa y hay gente que va a hacer otra. Bien, la perspectiva, y esto es importante.
construccionista no debe transformar la noción de construcción social en algo estático o reificante, así como que si fuera un Dios, una iglesia. O sea, algo permanente, pues las prácticas sociales crean estructuras e instituciones sociales, pero igualmente las estructuras sociales inciden y ejercen una fuerte influencia sobre las prácticas. Toda práctica social contribuye de manera directa para la construcción de lo social. Algunos autores que ustedes pueden consultar: Peter Berger, Thomas Luckmann, Kenneth Gergen, Tomás Ibáñez, Lupicinio Íñiguez, Ian Hacking, Richard Rorty, Peter Spin, Mary Jane Spin, Peter Spin de doctorado y Mary Jane Spin, su esposa, que son brasileros, él es inglés. Bueno, alguna manera de terminar esta presentación es: la Tierra, además, no tiene ni norte ni sur, ¿verdad? Depende de dónde te pongas, tú la vas a ver de cabeza para arriba, de cabeza para abajo, de lado. Bueno, esta sería la primera presentación. No sé si me da tiempo entonces de presentar la otra, Tulio. Adelante, eso tiene tiempo. Ok, entonces déjame buscarla, abrirla en un momento y seguir. Ok. Entonces ahora les quiero presentar un poco algunas consideraciones sobre eso que llamamos investigación cualitativa, ¿verdad? Hay muchas versiones, hay muchos métodos, y yo lo que quiero es presentarle lo que yo pues he podido construir en mi corta historia como investigador. Estoy tratando de share screen. Aquí vamos para allá. ¿Se nota? Sí, sí se ve, sí se ve. Adelante. Ok, hay alguien que me dijo que podía entrar aquí. Ya voy para allá. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Se ve mejor, ¿verdad? Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué sería la investigación cualitativa en una versión? Recuerden que las versiones son muchas. Entonces yo tengo una versión que además varía, puede mejorar, porque yo busco que las cosas se me queden más claras a mí y a los estudiantes, porque yo soy maestro. A un proceso de investigación sistemático que recoge información sobre las versiones de las personas participantes en situaciones sociales que sustentan la acción individual y colectiva. Es decir, usted generalmente cuando actúa se basa en lo que usted piensa que debe hacer. No voy a seguir con el ejemplo de la vacuna, pero hay otros ejemplos cotidianos pues abundantes. Asimismo, involucra el contexto en el cual ocurren las cosas, los fenómenos, en un intento, fíjese, describir, método etnográfico, interpretar, hermenéutico interpretativo, comprender, investigación cualitativa, o transformar investigación a acción. Dichas situaciones como un medio para reseñar y explicar los procesos en los cuales los eventos están siendo vividos, utilizando variados métodos y técnicas para producir ¿qué? Una traducción, una edición rigurosa y válida si es aceptada, ¿verdad? Si usted lleva su tesis a un jurado y el jurado dice, no, no, esto no sirve, esto no está bien, usted tiene que mejorar esto, su propuesta teórica no va con la propuesta metodológica ni con los objetivos, entonces usted no puede seguir adelante. Usted tiene que ir hacia atrás y mejorar lo que está haciendo. Es decir, usted va a ser juzgado por personas que tienen una experticia, ¿verdad? Y le van a decir que lo que usted está haciendo no es adecuado o sí es adecuado. ¿Por qué traducción? A mí esto me lleva al cine. Yo trabajé de muchacho grabando videos y editando programas para el Canal 5 con un amigo que estudiaba antropología, Aníbal López, y luego que se tomaban muchos metros quizás de cinta de grabación, íbamos y nos sentábamos a editar y a recortar con la máquina, y hacíamos un corto o un mediometraje sobre lo que queríamos exponer. Entonces, eso es más o menos un trabajo de investigación cuando usted entrega una tesis. Usted hace un recorte, usted no puede presentar todo y es su edición, generalmente apoyado por su tutor de tesis, que ojalá lo apoye,
porque él pudiera guiarlo hacia un camino mucho mejor que si usted va solo. Además, el tutor de tesis, para tirar una bombita que ojalá no sea tan fuerte, debe responsabilizarse del trabajo de sus tutorados. Él debe acompañarlos y formar parte de lo que él está haciendo. Entonces, además debe guiarlo, no solamente ontológica, epistemológica, sino también metodológica hasta el final. Entonces, para no hacer esto muy largo, sabemos que la investigación cualitativa está desde antes del 70, múltiples críticas epistemológicas, metodológicas, disciplinas diversas, paradigmas diferentes y enfoques teóricos también. Bueno, es un quehacer de más de 100 años por los estudios físicos sobre todo y culturales, varias modalidades, se ha expandido en los últimos 20 años. Le voy a echar un cuentico rápido. En República Dominicana la investigación cualitativa y las investigaciones en ciencias sociales y humanas no eran aceptadas para pertenecer a la carrera nacional de investigadores. Este año, después de varios años, abriendo esa posibilidad de convertirse en un investigador de la carrera, se abrió el área de ciencias sociales y humanas. Se puede imaginar entonces cuáles son las tendencias de investigación que han venido aconteciendo en este país desde hace muchísimos años. Hoy en día yo estoy aquí y yo estoy tirando mis semillitas por aquí por allá, profesor de maestría, en doctorado, y les puedo asegurar que está dando resultados. Muchos de los estudiantes están asumiendo la investigación cualitativa. No quiero hablar de los estudios mixtos, con los cuales no estoy de acuerdo para tesis doctoral, porque son dos paradigmas completamente diferentes y yo pienso que eso es una persona que pudiera ser bipolar. Es una tesis bipolar. Esa es mi versión, no la quiero discutir con nadie porque cada quien tiene su versión y se la respeto, pero la mía es esa y tengo ese argumento. Si usted dice que la realidad es objetiva y que usted la puede conocer tal cual ella está allí, y te dice que la realidad es socialmente construida y que va a haber versiones, testimonios para comprenderla, usted está haciendo un trabajo que tiene dos paradigmas contradictorios. Ah, no, pero es que yo puedo utilizar el paradigma de la complejidad de Morin o puedo utilizar el pragmatismo. Está bien, si se lo aceptan y usted está en una academia donde eso es aceptado, no hay problema, siga con su tesis. Pero yo particularmente pienso eso. Entonces, en el 67 se publica este libro de Glaser y Strauss, The Discovery of Random Theory, que va a romper los dogmas de la perspectiva lógico-deductiva de investigación. Además que ellos trabajaban en el área de las ciencias de la salud, medicina, enfermería, y eso fue muy importante en esa época y todavía lo es. De ahí surge la teoría fundamentada. En los 80 proliferan textos, asignaturas en universidades, se hace una ruptura no muy fuerte sobre lo cuantitativo predominante. Entonces, ¿qué pudiera caracterizar a la investigación cualitativa? Déjenme tomar un poquito de agua. Es un intento por interpretar los significados o sentidos que las personas le dan al mundo en el que viven y que sustentan lo que hacen. ¿Por qué la gente hace tales cosas? Bueno, yo lo voy a tratar de entender a través de el discurso, el lenguaje, los testimonios, las versiones de esas personas. Para eso tengo que hacer entrevistas generalmente u otro tipo de ¿cómo diría? Técnica que me dé información de las propias personas. Es una exploración, una elaboración, una sistematización, siempre una interpretación compartida de la relevancia de un fenómeno o situación social de interés científico, pero de expresión social. Es una forma de edición, como ya les dije, del significado sentido de una cuestión. Estos cuadros no los voy a explicar en aras de ganar tiempo, pero van a estar en la presentación que yo le puedo mandar a Tulio, al personal de la universidad, si alguien lo quisiera revisar. Entonces, les traje el método con el cual yo trabajo desde 2001 para acá, generalmente, que es el método de la producción de sentidos en el cotidiano, que es uno de los métodos de análisis discursivo que es cualitativo. Y para ello, entonces, tengo un concepto de sentido, porque es polisémico. Hay muchos conceptos sobre el sentido. Entonces, yo utilizo que no es de mi originalidad, pero yo lo asumo.
que el sentido es una construcción social, es una empresa colectiva, más específicamente interactiva, por medio de la cual las personas en la dinámica de las relaciones sociales históricamente determinadas y culturalmente localizadas construyen los términos a partir de los cuales comprenden y lidian con las situaciones y fenómenos que están a su alrededor. Es interesante ese verbo comprender, que en la escala del señor Bloom está muy por debajo de lo que sería lo ideal, pero la escala de Bloom originalmente es para procesos educativos, no para procesos de investigación. Y con todos los investigadores cualitativos que yo he leído y he conversado, la comprensión es el principio para ellos y para nosotros. Dar sentido es algo construido socialmente, colectivamente, iterativamente. Ya lo dijimos, los términos son construidos para explicar las situaciones y fenómenos a nuestro alrededor. No es una actividad intraindividual ni sola reproductora de modelos. Es una práctica dialógica que implica el lenguaje en uso o en acción. Y para ello, entonces, yo estudio lo que llamó Foucault las prácticas discursivas, que hoy en día reformado ese concepto y reelaborado por la gente de London School of Economics con Porter, Webster y otros británicos, y con la gente de Brasil, porque Peter Spin es británico, casado con una brasilera, Mary Jane Spin es brasilera. Y entonces las prácticas discursivas fueron reelaboradas, y eso es lo que yo trabajo. ¿Qué es lo que la gente dice? Entonces, esas prácticas discursivas son las maneras por las cuales las personas a través del lenguaje producen sentidos y se posicionan en relaciones sociales cotidianas. Bueno, yo soy Jesús Canelón, pero ¿y qué está haciendo? Hoy en día tengo el papel de docente, de doctor en psicología social, pero mañana me posiciono como padre de Eduardo, de Sara y de Mauricio y Jonás, que son mis hijos putativos, y pasado mañana soy el esposo de Milagros y el compañero de ella, y así sucesivamente, el hijo de José Luis y María, y por eso me llamo Jesús, o sea, la Santísima Trinidad, hermano de Adrián y Miguelina, trabajador de la Guapa, etcétera. Yo me estoy posicionando generalmente, cotidianamente, inconscientemente con los otros, para que los otros me conozcan y sepan desde dónde estoy hablando. Entonces, estas prácticas discursivas rápidamente están constituidas por los enunciados, que la parte dinámica, que son las palabras, las sentencias, que son orientados por las voces. Los que la persona dice en un diálogo siempre está en relación con alguien más, sean presentes o ausentes. Mi mamá me dijo que tal cosa. No, es que cuando yo estaba estudiando, Valentín Fina, al cual yo aprecio mucho, que en paz descanse, que fue un hombre dedicado a la antropología de la enseñanza en la Universidad Central de Venezuela, y que me acabo de acordar de él y que siempre me recordaré. Pues cuando yo traigo esa voz, yo estoy buscando un argumento pesado para que me ayude en lo que yo quiero decir. Entonces nos posicionamos, y además nos posicionamos y posicionamos a otro. Tulio, usted como director del doctorado en educación, ¿qué nos puede decir al respecto de hacia dónde va la educación venezolana en el día de hoy? ¿Qué sé yo? O Tulio, usted como representante de los profesores en la UCB, ya lo estoy posicionando para que él sepa de qué es lo que yo quiero hablar y qué es lo que me gustaría que conversáramos. Entonces, eso es parte de lo que las prácticas discursivas buscan, y además con argumentos. Los lenguajes institucionalizados, géneros de habla que hay que tener pendiente, porque si yo le pregunto a un antropólogo y lo dejo que él hable desde la antropología, él me va a institucionalizar el lenguaje. O sea, ¿qué es lo que la antropología se espera de ella o de él como antropólogo? O un policía, ¿verdad? Si yo le pregunto por las normas de tránsito a un vigilante, o sobre cómo son las principales, qué diría yo, violaciones de los derechos humanos, etcétera. O sea, si yo construyo una conversación basada en lenguaje institucionalizado, voy a obtener respuestas muy mecánicas que están en las normativas, en los reglamentos, en las leyes. Y al final los repertorios lingüísticos, que bueno, yo estoy hablando ahora como un antropólogo, como un psicólogo social, pero pudiera hablar también como un barquisimetano, un caraqueño, un venezolano o un dominicano, ya tú sabes.
Solamente les voy a nombrar algunas, porque ya vamos a terminar, algunos otros métodos, la teoría fundamentada de Glaser y Stroud, ¿verdad? No sé si ven ahí el método etnográfico con sus diversas versiones. Hoy en día etnografía virtual y etnografía y la deriva, que es algo muy contemporáneo. Algunos antropólogos tradicionales que nos dieron las bases a nosotros para seguir adelante. Bronislaw Malinowski, Margaret Mead, Ruth Benedy, Fran Boas, y que lo pongo como ejemplo del mal antropólogo, que es el señor Napoleón Chagnon, que fue expulsado de Venezuela, pero ese es un cuento que no es para hoy. La investigación-acción, por supuesto, partiendo de las dos modalidades, la investigación-acción y la participativa de Fassborda, Freire, la educación popular y toda la transformación de las personas en educación. No vamos a hablar de eso. Kurt Lewin, que fue el que acuñó el término de Action Research. El ciclo espiral, que si usted va a hacer investigación-acción, por favor, utilice las nociones para construir sus objetivos de investigación de ese movimiento reflexivo. El método biográfico con Ferrarotti y muchos otros más. Pujada en Venezuela también se hizo mucho, la autobiografía etnográfica y algunas técnicas. Pues. Generalmente la entrevista abierta, que es la que yo prefiero, pero también está la cerrada o estructurada y la semiestructurada. La observación participante en la medida de las posibilidades, la semiparticipante, no participante, grupos focales, cuadernos de notas, textos, documentos de dominio público, etcétera. Bien, algunas formas de entonces mostrar lo que uno sabe es haciendo análisis de la conversación, de contenido, análisis crítico del discurso se llama Van Dyck. Las prácticas discursivas que ya le hablé, la descripción etnográfica, la reflexión, la interpretación, comprensión, difusión, transformación, publicación. O sea, todo un proceso que usted puede escoger los diversos caminos. En resumen, según Guba y Lincoln, pues, ¿cuáles características definen a la investigación cualitativa? Es una concepción múltiple de la realidad. Comprensión de los fenómenos, acuérdense del verbo comprender, que implica la interpretación primero de lo que te están informando. La consideración de que no hay un conocimiento objetivo, sino que se produce una interacción entre el investigador y el investigado, y la posibilidad de que sea hidrográfica, es decir, casos concretos, muy difícil de generalizar, aunque sí se pudiera en algún momento. Rigor y validez, no vamos a hablar de esto, está aquí, los aspectos éticos son fundamentales, y una bibliografía que está aquí que generalmente les puede ayudar a los que quieran. También hay una especie de glosario y una playita en República Dominicana que se llama Cap Bonita y es fantabulosa, aunque las nuestras son muy bellas también. Muchas gracias por su atención, Tulio. Esto es lo que tenía para conversar de esta versión. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Que tuviste al tiempo establecido, cosa que te agradezco muchísimo. Reitero, tenemos acompañantes de República Dominicana, de España, Costa Rica, Holanda, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de México. Es lo que he podido visualizar un poco a través del chat, y todos, por supuesto, mandando saludos, y muchos de ellos te conocen personalmente, de la República Dominicana, por supuesto, y muchos de ellos, pues, señalando estar muy complacidos por la conferencia. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas, por favor, que sea a través de preguntas y respuestas, y yo me encargaré de traducir un poco las inquietudes de nuestros acompañantes. Entonces vamos a ver quiénes han... lamentablemente no puedo dar el derecho de palabra. Escriban por favor sus inquietudes.
Bueno, saludos a todos. Hay directores de tesis del doctorado. El doctorado hoy en día nuestro tiene 165 cursantes en 4 universidades. Ya vamos para la cuarta, que está comenzando pronto. Así que, pues es un proyecto consorciado de la Universidad Abierta para Adultos Guapa, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, la Universidad Católica del Cibao y la Universidad Católica Nordestana. Así que, bueno, ahí estamos siempre pendientes, no es fácil. Claro. Julio lo sabe, coordinar un doctorado de esa magnitud. Sí. Tenemos 33 doctorandos en este momento en esta corte con 22 directores de tesis. Y eso implica lectores de tesis, jurados, 5 jurados por cada tesista. Bueno, Sí. Bueno, por aquí hay una pregunta eh, bien interesante y tiene que ver con esta discusión sobre el relativismo como problema dentro de la investigación cualitativa. Se pregunta si esto, este relativismo no le da cierta debilidad al enfoque cualitativo. No sé qué reflexión puedes hacer sobre esta afirmación. mira, yo creo que todo es relativo. Ahora, si tú buscas la verdad verdadera, no puedes pensar que eso es relativo, ¿verdad? Siempre va a ser relativo, siempre habrá alguien que va a estar con otra postura y tú la deberías aceptar. Entonces, ¿cuál es el miedo al relativismo? Si la objetividad está cuestionada desde hace 45 años, 50 años. Seguimos hablando de objetividad, pero el relativismo hay que tenerle también cuidado, no todo vale. Y ahí viene, cuando tú eres jurado, tú tienes que asumir determinadas, ¿cómo diría? Lineamientos que van a darte a ti luz sobre qué vas a decir sobre esa tesis, qué vas a aceptar, qué vas a pedir que se cambie, etcétera. Entonces, ahí está el relativismo, Sí. vivito y coleando. Hay otra observación, o más bien una pregunta. Hilda Núñez pregunta si la investigación opción se puede incluir dentro del enfoque interpretativo. Sí, además ella habla del paradigma sociocrítico. Generalmente está ligada la investigación-acción al paradigma sociocrítico porque su idea es transformar una realidad que no está funcionando, mejorar algo que no está bien. Cuando en una institución escolar o una institución de educación superior, usted asume una investigación-acción, tiene que buscar transformar a través de las mismas personas. Por eso es tan difícil. Ahora, hay investigaciones, acciones al gusto del consumidor, ¿verdad? Que no se involucran tanto. Pero cuando tú pones el guión participativa, usted está dentro del paradigma, perdón, sociocrítico y es bueno usar autores como como Falsborda o como el mismo Freire. Y si va a utilizar a Kempis, bueno, ¿qué es lo que dice Kempis? Los autores son fundamentales para nosotros porque ya trabajaron en algo y usted sigue autores, sigue investigaciones de ellos, sigue investigaciones de otras personas que lo han utilizado y usted va construyendo su propia versión creativa de algo que ya se ha dicho mucho y que usted puede realmente aportar, ¿verdad? Desde su punto de vista, desde su tema, contexto, etcétera, algo nuevo y algo que pueda ayudar a la educación de su país, ¿verdad? Dominicana está siendo simplemente fustigada por las pruebas PISA, por ejemplo. Yo estoy en contra de ellas porque seguramente son pruebas hechas para otro tipo de países, otros contextos. Y golpean mucho la autoestima cuando a ti te dice que estás de último. ¿Cómo que de último? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Si yo estoy viendo gente de muy buena calidad que está produciendo cosas. Yo tengo, mira, cuando llegaron los 33 estudiantes a la universidad, no tenían ni un artículo publicado. Hoy en día hay 49 artículos publicados en revistas científicas. Quiere decir que en 3 años hubo vamos a llamarlo impacto, aunque no me gusta eso, pero se puede leer lo que estas personas están produciendo a partir de sus 3 años de estudio.
Entonces eso es muy valioso, ¿no? O sea, ¿quién va a negar eso? ¿Y por qué entonces tenemos siempre que hablar de lo malo? Claro. Por aquí tenemos otra pregunta, o más bien una reflexión. Dice, voy a leerlo textualmente. Si bien lo explicó sucintamente, la pregunta, ¿cómo sortear las resistencias a la investigación cualitativa? Porque no es solo la resistencia, es que te obligan, eso entrecomillado, por lo cuantitativo. Sí, Para, ese para es hacer un eso. problema grave. Yo tengo 5 direcciones de tesis, ¿verdad? Y las 5 van a ser en investigación cualitativa. Y el que se meta conmigo tiene que estar armado, porque yo voy a proteger a mis estudiantes. Y eso es lo que usualmente necesitamos. Alguien que nos apoye, que nos guíe, que nos marque el camino como me lo marcaron a mí. Yo era representacionista. Mi tesis de maestría es las representaciones sociales de la diarrea, que hasta me da risa, porque las diarreas no tienen representaciones. Hasta el nombre es un error, pero yo creía que estaba comiéndomela, porque esa era mi postura, ¿verdad? Y resulta ser que al pasar del tiempo me di cuenta que había una crítica muy grande a las representaciones sociales y entonces empecé a trabajar con producción de sentido. Pero eso no me amilanó. Y ahí están los artículos. Y hay gente que todavía hace pocos años me decía que si yo le quería ser director de tesis en un trabajo de representaciones sociales. Yo no, le agradezco mucho, pero ya yo no estoy en ese campo. Entonces es fundamental un buen guía. Y es fundamental también quiénes fueron pioneros en su universidad. El primer trabajo cualitativo de mi universidad en el área de ciencias de la salud lo hicimos Milagros García, que luego se convirtió en mi esposa, no por casualidad, sino por amor, y el mío. Entonces, no habían trabajo de investigación cualitativa en la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado en medicina. Y ni siquiera en el área de negocios administrativos, todos se iban por las variables, relaciones de variables, etc. Entonces, cuando usted plantee un título y diga incidencia de una cosa con otra, olvídese de lo cualitativo. Si usted está relacionando variables, esa es una manera de hacer investigación cuantitativa. Ahora, si usted quiere hablar de los procesos por los cuales la gente está haciendo tales y tales cosas, ahí pudiéramos hablar de investigación cualitativa. Entonces hace falta mucha lectura, revisión de investigaciones y crítica. No comerse todo lo que está dicho por eso, ni inclusive que lo diga yo. Yo exijo crítica. Critíquenme, vea a ver si yo estoy diciendo algo que pudiera estar falseando lo que yo planteo. Entonces, por ahí van los tiros, como decimos en Venezuela. Y no como decía el otro, que no es un tiro en el ala. Por ahí van los tiros, pero no es un tiro en el ala. Vicenta Reyes Guzmán pregunta cuál sería el enfoque que se adapta a una investigación de comunicación aplicadas a las TIC. Depende, depende de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere hablar con las personas, si usted quiere saber cómo las personas hacen las cosas y dicen que hacen las cosas y dan argumentos, usted puede hacer una investigación cualitativa con cualquier método. Eso va a depender de su relación con ese grupo de personas, que no debe ser muy grande, por cierto. Y la gente se asusta, pero tú nada más tienes 8 entrevistas. Bueno, y esas personas valen para nosotros. Esas 8 personas son representantes de un grupo mayor, ¿verdad? Y nos interesa sus palabras, nos interesa sus maneras de entender el mundo. Y sobre todo si está relacionado con algo que a mí me gusta, con que me apasiona, donde yo trabajo, donde yo estudio, qué sé yo. Jaime Arismendi está haciendo una pregunta ahí, me tiene ya que me está casando. Jesús, explícame un poco sobre el análisis en las entrevistas en la creación de sentido. Bueno, Jaime, ya tú sabes que yo fue el único que hablé un poquito más de la producción de sentido. Tienes que buscar los elementos de la práctica discursiva, como te dije, las voces, los posicionamientos, ¿verdad? Y los argumentos que son lo que dan sentido. Entonces, esas entrevistas tienes que meterle un foco y de dónde están esas expresiones, esos argumentos que muestran el sentido que yo le estoy dando a lo que tú quieres saber de mí. Porque tú eres el que quiere saber. Las personas no se están preguntando por qué hacen lo que hacen.
Las personas actúan, hablan, comentan y te van a confiar en ti muchas cosas. Entonces tú tienes que estar atento a interpretar y luego comprender qué está pasando, pero con un método. Este método de producción de sentido tiene su manera de ser. Y tú sabes que en mis trabajos yo lo explico. Muy bien. Luego hay otra pregunta, Hilda Núñez nuevamente. ¿Usted calificaría como adecuada una investigación bietápica de diseño mixto y sumativa? La primera etapa cuantitativa y la segunda etapa cualitativa o viceversa. Hilda, yo creo que ya hablé de eso. ¿Cómo está Hilda? Hilda Núñez de Costa Rica. Si tú me pones de jurado, yo voy a darle muy duro a esa tesis, porque le voy a hacer preguntas, ¿verdad? Epistemológicas, ontológicas y de método a esa persona. Y le voy a decir, ¿cómo resolvió usted, ¿verdad? La contradicción entre los dos paradigmas. O sea, en la tesis cabe eso. Si son dos formas diferentes. Si usted lo hace en un contexto donde eso es permitido, usted va a sacar a lo mejor 100 sobre 100. Todo va a depender de a quién le estoy presentando mi tesis. ¿Están preparados para este tipo de tesis o para la otra? ¿Lo aceptan, no lo aceptan? Y parece mentira, pero eso es muy importante, lamentablemente. Ahora, usted quiere hacer una investigación que no sea tesis, usted puede hacer. Yo ahora mismo estoy en un proyecto cuantitativo-cualitativo, donde yo voy a poner la parte cualitativa, pero yo no me voy a meter epistemológicamente hablando en qué estoy haciendo, sino que es una cosa más pragmática, ¿verdad? Sirve porque yo voy a dar una información desde lo cualitativo y mis compañeros van a dar una información cuantitativa. Y ya lo he hecho. Yo tengo algún artículo por ahí donde trabajé con gente con estadísticas y yo puse mi parte cualitativa. Ahora, tesis doctorales es donde yo pongo el énfasis. No me parece adecuado, simplemente. Ok, sobre la investigación-acción, yo he sentido que en algunos países de América Latina donde he estado para dictar alguna conferencia, algún curso, ha habido la tendencia a colocar como equivalente el concepto de investigación participativa, Falborda, Freire, con el de investigación-acción. Yo creo que no son equivalentes. Primero surgen en contextos diferentes y con intenciones diferentes. La investigación-acción en Stenhouse o Elliot o Levin son un enfoque de investigación cuya finalidad es sobre la práctica muy funcionalista, es decir, detectar anomalías, disfuncionalidades y a través de hipótesis de acción ir probando hasta conseguir mejorar las condiciones. Luego, por supuesto, es una investigación de corto y limitado alcance, porque no todo puede hacerse a través de investigación acción. Pero cuando, a mi entender, erróneamente se trata de fundir o de confundir con la investigación participativa, cuyo alcance desde el punto de vista epistemológico tiende más hacia la transformación y no hacia la puesta en funcionamiento de lo disfuncional. Allí hay, a mi entender, un solapamiento indebido, porque atienden a dos concepciones doctrinarias, políticas e ideológicas diferentes. ¿Qué opinas tú sobre esa equivalencia que se ha hecho en muchos ambientes académicos de América Latina para colocar como equivalente investigación participativa o investigación-acción? Sí, yo estoy de acuerdo contigo completamente y lo he vivido. Gente que plantea una investigación-acción y de repente quiere meter ahí a autores que hablan de investigación-acción participativa. Entonces, defina bien. Usted quiere hacer una investigación-acción de los autores que trabajan desde su perspectiva como investigador y ellos son los que guían esas investigaciones, utilice esos autores. Si usted quiere trabajar desde la gente, que la gente haga ciclos
grupos focales y empiece a comenzar a buscar todas las etapas del ciclo de la investigación-acción, ¿verdad? Reflexión, y entonces diagnóstico, reflexión, ejecución, revisión y vuelve otra vez. Ese es un trabajo para transformar y es el trabajo que usan muchos gobiernos de izquierda para decir que la gente está tomando el control de su vida, cuando en realidad es unos pañitos ahí tibios y después hacen lo que sea. Cuando tú impones una manera de comprender, transformar, etcétera, olvídate de la investigación-acción. Por ahí está preguntando Manuel Coronado, saludos. ¿Qué me parece una investigación de corte cuantitativo, usar grupo focal? Me parece bien mientras que no sea una tesis doctoral. Ahora tú lo puedes hacer si tu director de tesis lo acepta y lo defiende también contigo, y si el jurado también piensa que eso es factible. Ya lo dije. Es una cosa es lo que Jesús Canelón tiene como postura y otra cosa es lo que la gente también tiene como postura. Bueno, Por eso muy bien. hay que saber. Muy bien, Jesús. Nada, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una exposición que ha dado muchas luces a quienes participaron hoy. Las preguntas revelan pues esa inquietud. Y nada, estamos en el momento de ir construyendo esta relación entre ambas universidades con futuros webinars y otro tipo de actividades de carácter académico hasta concretarnos en el convenio, que tenemos que hablar detenidamente sobre eso en otra oportunidad. A los presentes, muchísimas gracias y estén pendientes. Sí. Siempre el doctorado en educación de la UCAP está ofreciendo este tipo de eventos académicos a través de esta modalidad vía Zoom. Ha sido bastante productivo. Hoy tuvimos casi 60 participantes. Esto es muy bueno porque tiene poder de convocatoria, Jesús. Bueno, no Bueno, sé, unas palabras de cierre. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. sí, sí, en primer lugar, bueno, otra vez agradecer mucho esta posibilidad, y sobre los participantes, si hubiera uno solo, para mí es un placer compartir las cosas que uno sabe. Uno no necesita un auditorio lleno para compartir cosas y que la gente se interese. Lo importante es que haya pasión en lo que hagan, en la investigación, y traten de hacerlo bien, sea cual sea su orientación, su epistémicos, metodológico, háganlo bien, coherente. Bases en autores que ustedes sientan que les dan un piso y dicen, ah, esto sí me apoya y me ayuda, porque eso es fundamental en el área académica. Usted no está solo, aquí hay toda una tradición. Así que les agradezco mucho haberme escuchado, y cualquier cosa, yo no sé a quién le puedo mandar las presentaciones, con mucho gusto. Sí, Y después ya te la mando a ti, tú la sí, repartes al correo. sí, envíamelas y nosotros averiguamos los correos de los participantes y se las enviamos nuevamente. Luego, esta conferencia fue grabada y va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Católica, de los que quieran escucharla nuevamente o invitar a alguien a que la escuche. Bien, Bueno, mi correo en la universidad, jesuscanelon@uapa.edu.do. Más fácil que un tiro al piso. así Jesús es. Canelón pegado, @uapa.edu.do. Saludos y muchas gracias. Saludos, Bueno, Tulio, estamos buenas tardes, hablando. seguro. Y suerte en la UCB, Así UCB, es, nuestra universidad. así es.